Ricardo de los Santos Polanco nació el 4 de octubre de 1965 en Chagüey Abajo, Distrito Municipal de Platanal. Es el número 5 de 13 hermanos. Graduado de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de la Tercera Edad. Ricardo de los Santos ha sido un exitoso gremialista. De ahí que en el período 2001-2005 ocupó el cargo de secretario general del Sindicato de Camioneros y Furgoneros de Cotuí, pasando luego a ocupar varias funciones en el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, ocupando la presidencia desde el año 2016 hasta el presente. En el año 2008, De los Santos es electo vicepresidente de la Cámara Interamericana de Transporte con una matrícula de 27 países afiliados con sede en Sao Paulo, Brasil, y desde el 2017 ocupa el cargo de presidente capítulo República Dominicana. Su vocación de servicio y trato con la gente le han dado un éxito electoral incomparable, ganando como el diputado más votado de Sánchez Ramírez en el año 2016. Para las elecciones del 2020, participa como candidato a senador por la provincia Sánchez Ramírez en representación del Partido Revolucionario Moderno, alcanzando el mayor porcentaje de votación a nivel nacional, lo que le llevó a ocupar hoy un escaño en la Cámara Alta del Congreso de la República Dominicana como senador de la provincia Sánchez Ramírez. Bueno, y acá tenemos ya con nosotros al directo legislador por la provincia, Sánchez Ramírez. Por eso les decía que atención a esos municipios que yo estimo muchísimo. Cotuí como cabecera, pero también Las Matas, Cebico y pues todos esos lugares maravillosos que son importantes. Bienvenido, senador. Buenos días. Gracias. Buenos días, Alex, Roberto, Liz. La verdad que con esa presentación creo que no necesitaba muchas cosas. Y qué bueno que veo que Alex conoce perfectamente el dedillo mi provincia. Solo le falta un montón. Los distritos y los parajes, pero qué bueno. Hasta la cueva ha llegado. Hasta la cueva ha llegado. Claro. Pero de verdad, muchas gracias por la invitación. No, placer. A nosotros mucho más y qué bueno que ha aceptado la invitación. Usted ha dicho dentro de otras entrevistas, y con eso quiero empezar este importante coloquio entre nosotros, que la clase política del país tiene una deuda social con su provincia como tal. ¿A qué obedecen esas declaraciones? Sí, gracias, Ale. Precisamente nosotros decimos esto porque, si bien es cierto que nosotros somos una de las provincias con un mayor nivel de productividad, eso no se refleja en lo que es la calidad de vida de nuestra gente. Por lo que nosotros entendemos que la clase política somos los responsables de esa deuda social que tenemos con nuestra provincia. ¿Por qué decimos esto? La provincia de Sánchez Ramírez es la mayor productora ahora mismo, en la actualidad, y por décadas o por toda la vida, de lo que es metales preciosos, llámese oro y plata, en la República Dominicana. Pero además es una provincia altamente productiva en el cultivo de arroz, cacao, ganado, es decir, en piña. Nosotros somos la número 1 en piña, estamos dentro de las 3 primeras en producción de arroz, estamos bien colocados en producción de cacao, en ganado también estamos bien ubicados. Y los metales preciosos ni se diga. Nosotros tenemos una ley que nos otorga el 5% de lo que son los beneficios netos de una explotación minera, un recurso natural no renovable. Así lo expresa la ley 6400 en su artículo 117, párrafo segundo. Entonces, ese 5% que a nosotros nos corresponde, por décadas, toda una vida, desde el año 1975 hasta aquí, que se está llevando a cabo esa explotación minera, no se ha cumplido con el mandato de la ley. Claro está, la ley nace en el año 2000, a la ley 6400. Desde el año 2000 hasta aquí, nosotros no hemos recibido ese 5%. Ahora sí estamos confiados de que el presidente Luis Abinader, como se ha comprometido, va a permitir que esos recursos lleguen a la provincia de Sánchez Ramírez. En la explotación del año 2013 al 2020, que es precisamente cuando entra en operaciones la empresa que hoy tenemos allí, Barrigol, nosotros deberíamos haber recibido en esos 7 años, 2013-2020, debimos haber recibido cerca de 10.000 millones de pesos
y solamente recibimos 650. Es decir, estamos hablando de apenas un 8 o un 10% de lo que debió haber recibido la provincia, pero nosotros, entendiendo que tenemos esa deuda, no nos vamos a cansar de luchar para que esos recursos lleguen a la provincia y ahí nosotros ver cómo logramos el verdadero desarrollo, el que nosotros entendemos que debe llevar a cabo la provincia de Sánchez Ramírez. Bien, explíqueme un poco los fondos mineros. Está vinculado a esa ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la ley que usted cita. Sí, claro, la ley claramente establece que, como le explicaba en el artículo 117, que donde se esté llevando a cabo la explotación minera de un recurso natural no renovable, el 5% de los beneficios netos corresponden al o los municipios donde se esté llevando a cabo dicha explotación. Sí. Por eso es que nosotros estamos amparados en la ley y que ese 5% de los beneficios netos debe llegar a la provincia de Sánchez Ramírez, deben ser invertidos allí. Entonces, para la administración de esos fondos se creó también una nueva ley, que es la 91-05, que crea el Consejo para la Administración de los Fondos Mineros. Entonces, mediante ese consejo, entonces esos recursos llegan. Lo que sucede es que por el contrato de arrendamiento, que inicialmente inició con Plaza del Don Dominicana y ahora con Barri, ahí se establece que esos recursos van al Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo es quien lo distribuye, él es responsable de que lleguen a FOMISAR. Entonces FOMISAR, mediante la ley, hace la distribución a los diferentes municipios y distritos municipales, tal y como está establecido en la misma. Perdón, honorable, para darle paso a Liz Reyes, se le quedó un recurso importantísimo que usted tiene, que es... El hídrico. Por favor, no deje la presa de Atillo. Gracias. Esa es otra deuda también que nosotros tenemos, debido a que nosotros tenemos el segundo lago más grande de agua dulce de las Antillas, sí, y que tenemos el sistema de agua potable más precario que provincia alguna. Mira qué contradicción. Claro, qué contraproducente. Mira qué contradicción tenemos nosotros allí. O sea, tenemos un sistema de agua potable precarias condiciones. Claro está, el nuevo director de INAPA, Wellington Arnaud, ha hecho un excelente trabajo y ha mejorado bastante, pero no es la solución, porque tenemos un acueducto que las redes tienen una cantidad de años. Entonces, cuando se resuelve el problema de que, mira, vamos a resolver el bombeo, vamos a meter presión, cuando hay presión, entonces se revienta por allí, por aquí. Es decir, nosotros tenemos un sistema de agua potable y la provincia requiere de la construcción de un acueducto ya definitivo, múltiple, que abarque el 100% de la provincia. Y para ello nosotros tenemos los recursos no solo hídricos, también tenemos una generadora, o sea, tenemos una hidroeléctrica dentro de la misma presa, lo que significa que tenemos el agua, tenemos la energía y tenemos la suficiente altura inclusive para distribuirla en más del 80% de la provincia por gravedad. Es decir, lo tenemos todo. Lo que ha faltado es esa decisión política de que las cosas se hagan, y a eso nos referimos cuando decimos que la clase política tenemos una deuda con la provincia de Sánchez Ramírez. Muy bien. Bueno, señor legislador, a propósito de legislaciones, usted está impulsando en Congreso Nacional una ley que crea el Sistema Dominicano de Garantías Recíprocas. Hablemos un poco al respecto. Sí, fíjate, precisamente nosotros, viendo que en ocasiones tenemos a personas con una capacidad de emprendimiento exagerada, pero no cuenta con los recursos necesarios para emprender un proyecto. Entonces nosotros hemos creado el proyecto de ley de Sociedad de Garantías Recíprocas. ¿En qué consiste? En que va a tener socios partícipes y socios protectores. Los socios protectores son esas grandes empresas, esos grandes empresarios que aportan los recursos. Entonces los socios partícipes pueden utilizar esos recursos como garantía para acceder a los grandes mercados para préstamos a largo tiempo, a largo plazo, con un interés cómodo, y de los beneficios que generan esas empresas, pues también es los socios protectores, pues ahí van a tener también sus beneficios, aparte de que se cree en la misma ley incentivos en el tema de impuestos, porque la idea es ver cómo nosotros, a todos esos emprendedores que tenemos, a todos esos esas personas que tienen los mecanismos para echar adelante, logren insertarse en el mercado, consiguiendo esos préstamos, esa finanza que le permita desarrollar esos grandes proyectos. De eso se trata el proyecto y gracias a Dios fue aprobado en el Senado. Ahora esperamos que
sea aprobado en la Cámara de Diputados para su promulgación. ¿Se pudiese concluir que las más beneficiadas entonces serían las micro, pequeñas y medianas empresas? Esa es la idea. Las micro, pequeñas y medianas empresas tengan un beneficio directo, que no tenga específicamente que venir el brazo del gobierno, sino que desde este organismo pueda garantizarse de que ellos puedan desarrollar su proyecto y que el financiamiento no sea un obstáculo para el mismo, sino que todo por el contrario, tengan ese acceso directo a la banca nacional. Señor de los Santos, usted también es partícipe de esa comisión que está estudiando el Código Penal de la República Dominicana. Esto ha causado mucho debate a propósito de que el pasado día 16 comenzó una nueva legislatura en Congreso Nacional. Algunos legisladores se oponían a volver a estudiar el mismo proceso, pero es un estamento de la ley que tiene que volver a conocerse. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, fíjate, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros entendemos que la Cámara de Diputados hizo su trabajo, tuvieron tiempo más que suficiente para analizar, estudiar el código, pero en el caso de nosotros, como Senado de la República, antes de finalizar la legislatura pasada, fue aproximadamente un mes antes que llega el proyecto al Senado. Es un proyecto de ley, un código que está compuesto por 412 artículos. No tuvimos tiempo ni siquiera de leerlo. Entonces nosotros se nos exigía de que deberíamos aprobarlo, pero sería una irresponsabilidad de parte nuestra conocer algo tan delicado como el Código Penal. No estamos hablando de un proyecto de resolución ni un contrato, estamos hablando de un Código Penal que, si bien es cierto que tiene 137 años y que urge un código moderno, el país lo necesita, pero precisamente debe analizarse y debe estudiarse a profundidad. Entonces nosotros los senadores no tuvimos ese espacio, nosotros sí estamos en la plena disposición de que en esta legislatura el país, la República Dominicana, tenga un nuevo código, pero un nuevo código bien analizado, bien estudiado, porque es que ahí vamos a tipificar todo el delito. Es decir, no es un proyecto de ley cualquiera, es un código que por su complejidad, por eso tiene 137 años. Ahora nosotros entendemos que sí debemos concentrarnos a que en esta legislatura le podamos dar ese código que la República Dominicana tanto anhela. ¿Cuándo termina la actual legislatura? Termina el 12 de enero, apenas se inició ahora el 16 de agosto. Sí, sí. Pero también recuerden de que como fue reintroducido de nuevo, tiene acceso a 2 legislaturas consecutivas. Ahora nosotros nos aspiramos a tener que utilizar la segunda, sino que en la primera legislatura nosotros podamos Es lo que se espera, darle de al hecho. país el nuevo Código Penal. Me da la impresión de que para febrero el presidente presentará ese nuevo, en la rendición de su segunda rendición de cuentas, puede presentar ese código, tienen el tiempo suficiente para leerse todos esos artículos que tiene el borrador de código. Sí, nosotros entendemos que hay tiempo suficiente en esta legislatura para la aprobación del mismo y ojalá y quizá antes del 27 de febrero ya se pueda ser promulgado el nuevo Código Penal y de ahí entonces ya en su rendición de cuentas de febrero, porque el presidente Ya se sí lo anunciaron permite. los perfiles que son parte de esta comisión. ¿Cómo van las reuniones? Fíjate, nosotros ahora está la propuesta y se está tratando de conformar una comisión bicameral para que el resultado de la misma no tenga que llevar mayores discusiones en ninguna de las cámaras, sino que una comisión bicameral se trabaja el código y como van a participar ambas cámaras, pues es más fácil su aprobación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Mira, estamos viendo, de hecho, en pantalla, imágenes del Consejo Económico y Social, donde se reunieron tanto otras entidades partidarias, políticas, como también empresariado y la clase social y sensata del país, ¿no? Ahí convocado para estudiar y analizar y ver, si se quiere, con lupa este planteamiento de las 12 reformas que dio a conocer el presidente Abinader. Y por supuesto que, bueno, el próximo miércoles 15 es un segundo encuentro del mismo para seguir analizándole. De hecho, el presidente prometió que va a estar presente. ¿Qué opinión le merecen estas reformas? Sí, fíjate, nosotros entendemos que sí son atinadas, que debemos abocarlo a lo que es una reforma constitucional y también a lo que es una reforma fiscal. La reforma fiscal no solo debe promoverse en ella lo que son las cargas impositivas, sino que también en una reforma fiscal nosotros tenemos que garantizar mejor calidad del gasto y mejor calidad también de inversión de capital. Es decir, que no solo vamos a ver el tema positivos e impositivos, pero además también una reforma fiscal debe garantizar de que todos paguemos por igual.
de que se sea lo más justo posible. En ocasiones tú tienes un impuesto que tienes un nivel, y yo soy de lo que entiende, que tú colocando un nivel de mayor accesibilidad y tú garantizas de que todo el universo cumpla con los impuestos, tú vas a tener mayor recaudación que teniéndolo en un lugar. Por ejemplo, nosotros podemos decir el ITEVI, si tú garantizas de que el ITEVI se cumpla al pie de la letra, es muy probable que en vez de un 18 o un 16% pudiera darte mayor eficiencia. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que analizar, pero además hay que hacer énfasis en lo que es el gasto, o sea, la calidad del gasto, que se gaste lo necesario, lo imprescindible y donde tenga que gastarse. En cuanto a la reforma constitucional, mira, hay un tema elemental. Nosotros hoy estamos exhibiendo al país como partido un Ministerio Público independiente, pero eso no es por un mandato de la Constitución, eso es por una decisión personal del presidente de la República, porque la Constitución lo que manda es a que es electo por el Ejecutivo, es quien decide y designa a lo que es el Ministerio Público, pero no solo el Procurador General de la República, pero no solo el Procurador General de la República, sino que también la misma Constitución establece de que el Ejecutivo también designa al 50% de los adjuntos. ¿Qué significa eso? Que yo como Poder Ejecutivo, en el Ministerio Público, yo hago un traje a mi medida, porque si yo tengo el titular y tengo el 50% de los adjuntos que representa, yo tengo el 50 más 1. Es decir, que en una decisión, claro, yo soy, pero nosotros entendemos, y así lo ha expresado el presidente de la República, que la sociedad en sentido general debe reconocer eso, que eso debe ser plasmado en la Constitución de la República, que ya sea que no sea una decisión del Ejecutivo, sino que sea totalmente independiente, que esté quede conformado el Ministerio Público y nosotros poder disfrutar de una justicia más diáfana. Por eso ustedes recuerdan que antes no había forma de que se enjuiciara todo esos actos de corrupción, porque si el Ministerio Público obedece a una parte interesada o a la parte que está incurriendo en eso, se convierten en juez y parte. Se convierte en juez y parte, y por eso ustedes veían que desde que se instrumentaba un expediente, ya desde la instrumentación todo el mundo sabía cuál era la introducción, cuál era el desarrollo y cuál era la conclusión. Sí. Es más cómodo que es así. Ahora no, ahora usted tiene que ir a demostrar su inocencia o no. Vaya y demuestre, pero usted es enjuiciado como un ciudadano cualquiera. Antes, para la clase política, eso no existía. Hoy vemos una justicia diferente. Diría mi abuela, se ve una luz al final del túnel que retumba mis ojos. Miren, me llama la atención, usted sabe que nosotros somos acá portavoces de nuestra gente, sobre todo en función de la realidad que hoy día no podemos darle espalda, que son las redes sociales. Y tengo acá un chico de estos famosos, ¿cómo se le llama, Lisa? Los youtubers, los famosos en redes sociales y demás. Influencers. Bueno, pues hay un querido influencer, gran amigo de muchos años mío, conocido por ustedes, que es Carlos Durán. Carlos Durán me hace una pregunta que me parece muy lógica a propósito de la presencia suya en ese asiento que hoy tiene en la Cámara Alta en el Senado, pero que también usted pasó por la Cámara Baja en función de esos diputados, creo que son unos 90, 91 por ahí, ¿no? Y senadores 32. Bueno, lo cierto es que Carlos Durán me dice cuál es la diferencia entre ambos legisladores, los de la Cámara Alta y los de la Cámara Baja. Me parece increíblemente buena pregunta, sobre todo porque aclararía su respuesta, daría luz a muchas interrogantes de los televidentes. Sí, gracias. Fíjate, en realidad, en conclusión, somos legisladores todos y tenemos las mismas funciones, que es la de legislar, representar y fiscalizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que senadores somos 32, diputados son 190. 190. Entonces, los proyectos que trabajan 190, también tenemos que trabajar sobre el proyecto 32. O sea, ahí tú ves la diferencia. Nosotros tenemos una mayor carga de trabajo. Con eso no queremos decir que los diputados no tengan sus responsabilidades, pero yo en la Cámara de Diputados, era opcional participar en las diferentes comisiones. Con 3 comisiones que tú participes, tú estás cumpliendo. En el Senado yo me he visto en ocasiones participando en 14, 15 comisiones. Es decir, tú tienes mucho más trabajo, pero la condición es la misma y la verdad que la Cámara de Diputados hace un excelente trabajo y más con los presidentes que ha tenido en los últimos tiempos que han manejado la Cámara de manera. Pero en conclusión, el papel del legislador, tanto del senador como del diputado, es prácticamente lo mismo. Lo único que en la Cámara Alta la carga de trabajo es mayor, claro está, por la distribución.
es algo, una matemática elemental y es bien sencillo. El trabajo que hace 190, porque los mismos proyectos de ley que se trabajan en el Senado, se trabajan en la Cámara de Diputados. Entonces, allí tú estás haciendo un trabajo que tú se lo distribuyes a 190, mientras que en el Senado, ese mismo trabajo, tenemos que hacerlo 32. La opción, Nadie- perdona, Liz, Claro. la opción de ser miembro de estas comisiones permanentes es optativo. Sí, fíjate, pero nosotros en el Senado tenemos de las comisiones fijas, las comisiones permanentes, tenemos la obligación de pertenecer un mínimo a 7, máximo 9 en las comisiones. En el Senado tú puedes tener un mínimo 3, máximo 7, en la Cámara de Diputados. Entonces ahí viene la diferencia, pero ¿qué sucede? Que siempre que viene una comisión especial, como por ejemplo, nosotros como Senado, el Senado de la República tiene como plasmado mandato constitucional lo que es la elección de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Tiene también lo que es la elección de lo que son los miembros de la Cámara de Cuentas, lo que es el Defensor del Pueblo. Entonces, esas son comisiones especiales que se van agregando y siempre que viene un proyecto, por ejemplo, ahora se está discutiendo el proyecto de ley que procura de modificar la ley 8701 de Seguridad Social. Ahí se crea una comisión bicameral, ya es una comisión especial. Entonces, de ahí, ¿de dónde tienen que sacar los miembros? De los mismos 32. Entonces, todas esas comisiones especiales se van agregando a la 31 comisión que son permanentes. Esas 31 nos lo dividimos entre los 32 senadores, pero que participamos en diferentes. O sea, tú tienes que buscar la manera de armar para que un mínimo de 7, igual, el número de miembros, ¿verdad? Y un máximo de 9. O sea, tú tienes 9 miembros normalmente en una comisión. Entonces, cuando tú distribuyes las 31 comisiones y tú le agregas a eso todas las comisiones especiales, por eso se da el caso de que a veces un solo senador pertenece a 12, 13, 14, 15 comisiones. Eso te dice a ti que en ocasiones nosotros tenemos tanto trabajo que a veces, en ocasiones, tenemos que decidir a cuál comisión voy, porque se llega el momento que simultáneamente tú tienes 3 comisiones. Entonces tienes que tomar una decisión, mira, ¿en cuál está el proyecto ahora mismo de mayor prioridad? Entonces tú eliges a cuál ir, que no debería ser así, pero esa es la conformación del Senado de la República y nosotros tenemos que cumplir con ese compromiso. Yo quisiera aportar a la pregunta de Carlos Durán lo siguiente. En el sistema parlamentario o congresional, cuando existen Cámara Baja y Cámara Alta, lo único que le puedo explicar es que se busca la pluralidad, la horizontalidad de la aprobación de esa ley. Por eso el honorable explica la igualdad que tienen, aunque en una hay 190 y en la otra 32, uno por provincia, demarcación, mapa político de República Dominicana, se buscaba como ese sedazo. Luego que se aprobaba, era el espíritu del que creó el Congreso Dominicano. Entonces, que fuera la Cámara Alta y entonces estos honorables senadores verificaran todo ese trabajo de carpintería que había hecho pues la Cámara Baja. Entonces, sí, pero que a diferencia, sí, gracias Robert, a diferencia también tenemos, porque un proyecto de ley puede entrar por cualquier de las dos cámaras. Sí. O sea, fue introducido por el Senado de la República, primero lo trabaja el Senado y de ahí baja a la Cámara de Diputados y viceversa. Claro, Es y decir, además pero que... la horizontalidad es lo más importante. Y es lo que te digo, tenemos las mismas funciones. Claro. Sí, Y la sí, pluralidad. gracias. La Claro, pluralidad, claro, y además también. se toman en cuenta las condiciones poblacionales para distribuir, en el caso de los diputados, que tiene que ser por cantidad de pobladores y a diferencia de los senadores que son electos directamente. Caballero, antes de usted ocupar ambos cargos, a propósito de que nos define perfectamente el perfil de senador y de diputado, usted fue gremialista en el sector transporte. Con Soy. Bueno, pero lo militaba con mayor Eso no se libertad. ve. Ahora tiene muchos compromisos en Congreso Nacional y en ese sentido nos interesa consultarle acerca de cuáles son esas oportunidades de mejora que usted ve que podemos trabajar en la actualidad en el sector transporte de la República Dominicana. Sí, fíjate, la verdad que se ha venido trabajando arduamente y no quizás como todos queremos, pero se ha mejorado. Vamos mejorando el día a día. Claro está, el caos y el desorden que nosotros tenemos ahí en lo que es el transporte en República Dominicana, eso es un proceso a largo plazo. Pero sí, se ha ido trabajando y aquellos que criticaron
patente, lo que fue la construcción del metro en un determinado momento, Ujú. hoy nos damos cuenta que la verdad es que ojalá y existieran más metros. Ujú. Porque ustedes se imaginan con el desorden que nosotros tenemos en la calle, si no tuviéramos esa movilidad ahí Ujú. debajo, cómo fuera usted movilizarse en República Dominicana de un lugar a otro. Yo sigo entendiendo que para la mejora debemos seguir promoviendo el transporte masivo, el transporte colectivo, que es quien viene definitivamente a resolver el problema. Porque el individualismo eso es lo que te da una carga vehicular que no tenemos cómo soportarla. Nosotros hemos crecido a nivel poblacional exageradamente. Hoy usted circula por todo el Santo Domingo y usted encuentra lugares que usted dice, oh, pero yo no conocía esto. No. O sea, que torre. Es decir, como ha ido crecimiento horizontal en la construcción en el país, eso ha sobrecargado, porque en un solar donde tenía una casa y vivía una familia, podían tener 1, 2, 3, póngale 4 vehículos. En ese mismo solar, usted tiene hoy 30, 40, 50 apartamentos y usted le da por 2 vehículos por apartamento, un mínimo, eso le da un número exagerado y eso es lo que ha traído como consecuencia el desorden. Pero hemos ido avanzando en el sector transporte, creo que debemos seguir o tenemos que seguir la obligación de seguir trabajando, tenemos que seguir construyendo circunvalaciones en las grandes ciudades, pero es un compromiso de todos y qué bueno que así lo ha asumido la sociedad y hoy podemos decir que la calidad en el transporte ha mejorado, no como quisiéramos, pero sí hemos avanzado bastante. Honorable Ricardo, ya se ha acabado el tiempo, pero en el tenor de la pregunta de Liz, hay un mandato específico en la ley 67 usted me corrige, guión 18, que es la nueva ley de transporte, ¿no? La 6317. La 6317, vamos a contar con los dedos, dio 4 años para reducir los accidentes de tránsito. Tiene 18, 19, 20, 21. A diciembre se le cumple pues ese plazo letal. ¿Cómo usted ve pues la puesta en vigencia, en escena de esa ley y ese mandato? ¿Vamos a alcanzar esa meta de reducir los accidentes de tránsito? Fíjate, yo le reitero, hemos avanzado, pero no hemos llegado donde tenemos que llegar. Inclusive, la ley tiene sus debilidades, porque la ley son 45 reglamentos que lleva y todavía no se han aplicado ninguno. Es decir, tenemos que seguir trabajando en la mejora. La ley vino con sus debilidades también y nosotros, quizás como transportistas, nos vieron como parte interesada y en el momento no se prestó la atención debida, donde nosotros nunca estuvimos de acuerdo con los niveles económicos en las sanciones, porque nosotros decíamos que en ese entonces se hablaba de que el pago mínimo de una multa era un salario mínimo, estábamos hablando de 5,000 pesos, pero ¿qué sucede? Que tú no puedes nunca una ley sujetarla a una decisión administrativa, lo que son las sanciones. El 27 de febrero del año siguiente que fue promulgada la ley, el presidente de entonces, Danilo Medina, un 27 de febrero, duplicó el salario mínimo. De igual manera, así se duplican esas sanciones. Y nosotros por eso decíamos que deberíamos ponerle montos fijos. Ahora nosotros estamos trabajando en la modificación de la misma para que ya como tiene 96 artículos que hablan de lo que es salario mínimo, pues buscar una fórmula. Nosotros estamos proponiendo de que se aplique un 25% del salario mínimo. ¿Qué nosotros buscamos con esto? No es que no haya un régimen de consecuencias, no es que no se castigue la violación de la ley, pero que se lleven, pues se apliquen montos que sean pagables y que sean aplicables. Porque tú, con un miembro de IGC, ganándote 12,000 pesos, 10, 12,000 pesos, te va a decir que te va a poner sanciones en un día que representan cientos de miles de pesos. ¿Qué tú estás llevando a la calle? Un centro de soborno. De hecho, usted dijo en otro medio importante, y lo traigo a colación ahora, de que sería interesante, y usted de hecho aboga, por leyes que sean más funcionales y más aterrizadas. Claro. Y ahí voy, concateno el comentario con lo que usted está diciendo. Sí, gracias. Eso es lo que nosotros buscamos. O sea, vamos a crear leyes que puedan ser aplicables. O sea, yo siempre digo, mira, nosotros somos un país subdesarrollado. Nosotros no podemos jamás en la vida montarnos de entrada en el carro que están montados los países desarrollados. Yo soy de lo que entiendo que nosotros debemos montarnos en ese vehículo que se montaron los países que hoy son desarrollados cuando eran subdesarrollados para alcanzar el desarrollo. Tal cual. Entonces nosotros esa transformación tenemos que saberla llevar y en el sector transporte
vez de decirle que también algo muy importante, y se lo agradecemos al presidente de la República, en el caso de nosotros, transporte de carga, nosotros vamos a incursionar ya próximamente en lo que es un piloto para el uso de gas natural en los camiones nuestros, para ver cómo nosotros podemos, de una forma u otra, mejorar la contaminación al medio ambiente, reducirla y también mejorar lo que es el costo de producción, abaratar un poco el costo de producción, y estamos inmersos en el proyecto. Les agradecemos. ¿Tienes algo, Liz, que decir, no? Sí, claro, porque en ese sentido también me permito consultarle acerca de cuáles estrategias usted implementó cuando estuvo en la presidencia de FENATRADO para atenuar los conflictos que desde siempre se han escenificado entre el gobierno central y este sector. El diálogo y la verdad. Un diálogo franco, una propuesta franca, sincera. Eso nos ha llevado a nosotros a tener ese acercamiento con el sector empresarial. Inclusive en una ocasión yo fuimos invitados a la juramentación de la nueva directiva del CONEP hace aproximadamente 3 años, y ahí en forma de chacha, pero dice Pedro, mira, Ricardo, vamos a hacer lo siguiente, tú vas a dirigir el CONEP un año y yo FENATRADO. O sea, ahí hemos venido, nosotros nos sentamos, desde un principio nosotros llegamos, nos sentamos con el empresariado, le dimos a entender claro que a nosotros no nos interesaba el conflicto para nada, que sí lo que nos interesaba era que le brindáramos, que le diéramos un servicio, tanto a ellos como a la sociedad en sentido general, donde nosotros cobráramos por ese servicio, pero que no se viera en ningún momento los molleros, de que nosotros no teníamos intención de esa presión, sino de que nos sentáramos y que darle a entender a ellos de que nosotros éramos las dos alas del mismo pájaro. Tú eres productor, a ti no te interesa el transporte, pero yo quiero que tú utilices mi servicio, pero mejorando y dándote calidad en el mismo. Y eso lo hemos logrado poco a poco, y gracias a Dios, hoy ustedes ven que esos grandes conflictos prácticamente Dicen que no hay nada que el diálogo sincero no pueda mediar. Exacto. Sabe que ya se nos ha agotado el tiempo, señor de los Santos, pero brevemente, ¿más gremialista que legislador o más legislador que gremialista? Porque hay un sentimiento importante Sí, aquí. gracias. Fíjate, yo tengo que decirlo donde quiera. Lo primero que soy es camionero. Después de camionero, los demás. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad como legislador, como político, ya estamos en la parte política, a la cual nosotros no renunciamos. Ahora bien, mis raíces, el gremialismo, FENATRADO, el sindicalismo, pero el ser humano tiene que estar preparado siempre para asumir las transformaciones que sean necesarias justo en el momento, y nosotros no nos resistimos a ellas. Nosotros, todo por el contrario, todo lo que sea mejorar el ser humano, todo lo que rodea al ser humano es perfectible. Entonces nosotros, en todo lo que sea para la mejora, estamos dispuestos a trabajar para ello. Enhorabuena, legislador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo muy especial para La Mata, para Fantino, para Cebicos y por supuesto para su municipio cabecera. Bueno, ahora lo voy a invitar a la provincia porque es lo que le gusta en Claro, provincia. claro. Lo vamos a hacer un una invitación. pergamino que diga el amantísimo y meritísimo. De hecho, he dado unos talleres fenomenales en Iteco, y aquello debo agradecer a su rector, o sea que me parece interesante. Angelina, Tremendo, Cebicos, tremendo. Pescozón. También Mira, ahí está, pero debe invitarnos, senador. Liz, como que Agradecer. conoce también a la provincia, ¿no? Claro Sí, que sí. sí. Le dejamos Gracias abierta al- una invitación a mi El provincia. Gracias, senador claro por que la sí. provincia, Sánchez Ramírez, el buen amigo Ricardo de los Santos, hablando con nosotros, y sobre todo en función de presentar propuestas que vengan en mejora para esa demarcación tan importante, esa provincia Sánchez Ramírez, ¿no? Enhorabuena, gracias por haber estado con nosotros. Cuando regresemos acá en el programa, bueno, no nos detenemos, seguimos con otras cosas interesantes para compartirlas junto a ustedes. Quédese con nosotros, ya estamos de vuelta. Gracias, señor de los Santos.